Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es nuestro primer contacto, nuestro primer encuentro en el cual vamos a definir algunas características que están relacionadas con la asignatura Informática Educativa. Esta asignatura pertenece al profesorado para profesionales con título de grado dictado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza. Para poder comenzar con la informática educativa, tendríamos que repensar en que como docentes tenemos que cambiar una serie de acciones frente a nuestros estudiantes y frente al aula, dado las características de la tecnología, de la información y la comunicación que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. El hecho de la posibilidad de tener la asignatura informática educativa nos invita a modificar algunas de nuestras estructuras que están relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, deberíamos partir de una lluvia de ideas o una nube de ideas en donde he resaltado algunos términos importantes a considerar a lo largo de este primer encuentro. Estos términos son: ¿qué es lo que entendemos por tecnología de la información y la comunicación? ¿Qué es lo que entendemos por informática educativa? Ambientes de aprendizajes, recursos educativos abiertos y estudiantes digitales. En este sentido, tendríamos que pensar o tendríamos que definir a la tecnología de la información y la comunicación como todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir información mediante diferentes soportes tecnológicos. Esto está muy ligado con nuestro accionar cotidiano, no solo a nivel laboral, no solo a nivel educativo, sino a nivel social. Por otra parte, tendríamos que, antes de hablar de informática educativa, entender qué es la informática. La informática la podemos definir como la ciencia que se centra en el estudio de la información y la forma en que se trata, se transmite y se automatiza. Bien, es decir, utilizar aquellos soportes informáticos que me van a permitir mejorar mi performance en el dictado de clase. ¿Qué entendemos por ambiente de aprendizaje? Cuando nosotros estamos en un escenario o en una institución, podemos definir de que si este ambiente está relacionado con la enseñanza-aprendizaje, son escenarios que están construidos para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Generar espacios, no solo espacios físicos, sino también espacios virtuales, que permitan mejorar la situación de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Esto qué implica? Implica una reorganización del espacio, tanto físico como virtual, una distribución y una disposición de diferentes recursos didácticos que ya no van a estar relacionados con recursos didácticos físicos, sino que van a estar relacionados con recursos didácticos lógicos, digitales, que van a permitir un mejor manejo de las interacciones y del tiempo tanto de los estudiantes como de los docentes. Cuando hablamos de informática educativa también hablamos de los recursos educativos abiertos. Este es un término que acuñó la UNESCO y que está relacionado con todos aquellos materiales didácticos o materiales que puedan utilizarse en la didáctica, tanto para el aprendizaje como para la investigación, que tienen que estar en un dominio público y que tienen que estar adaptados y tienen que ser distribuidos gratuitamente. Es por eso que se llaman REA o recursos educativos abiertos. ¿Y qué hablar de nuestros estudiantes? Los estudiantes son muy diferentes a los estudiantes a los que estábamos acostumbrados. Nuestros estudiantes tienen
otras características diferentes, para lo cual nos impele como docentes a utilizar a la informática educativa. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes los podemos definir como que están en una generación multimedia, porque ellos están acostumbrados a transmitir y a recibir mensajes, no solo textuales, sino que mensajes que están dotados de diferentes elementos, ¿bien? Ellos están acostumbrados a armar podcast, están acostumbrados a hacer videoclips. Es decir, que se trata de una generación que disfruta de la posibilidad de recibir y transmitir mensajes que van a tener diferentes tipos. También se los denomina multitasking. ¿Por qué? Porque para estos estudiantes no basta con una sola acción, que es la de escuchar al docente. Nuestros estudiantes desean y necesitan poder llevar a cabo más de una tarea a la vez y poder ser sus propios autores de estas tareas. También se los suele denominar como que tienen atención flotante. De acuerdo a lo que señala el periodista Sergio Fanjul en el 2011, en un artículo, sostiene de que estos usuarios viven atentos a todo y a nada. ¿Qué significa esto? Que a ellos les gusta tener varias acciones en el momento. Tienen gran cantidad de información. Hacen referencia o escuchan mientras que leen, escuchan música, ven videos. Es decir, que a ellos les cuesta mantener y concentrarse solo en un solo elemento o en un solo objeto. Es por esto que a ellos les resulta hasta muy aburrido a veces el tener un libro en vez de poder acceder a diferentes medios que le permitan dar la información que ellos requieren. Por otra parte, podríamos denominarlos como prosumidores y autores. ¿Por qué? Porque les gusta ser protagonistas de sus propias construcciones. No les gusta el rol de meros receptores, sino que les interesa producir. Esto también está relacionado con el término de autores. Y por otra parte, no menos importante, es que son nativos y residentes digitales. Son residentes porque viven y entienden el mundo de la tecnología. ¿Esto qué implica? Implica que nuestros estudiantes tienen muchas ventajas respecto, digamos, de las acciones o de las actividades de los docentes. Nuestros estudiantes interactúan constantemente con la tecnología, ¿sí? Entonces, para ellos es muy fácil acceder a la tecnología, y es por eso que tenemos que adecuar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje a ellos. Esto les permite a que sean más creativos y dinámicos, y les permite, cosa que a ellos les interesa mucho, el hecho de manejar sus propios ritmos de aprendizaje. Con ello, para nosotros, tenemos un gran desafío. Nos tenemos que formar como docentes, tenemos que modificar nuestra práctica educativa y tenemos que generar aprendizajes significativos. Cuando hablamos de formación docente, nos referimos a que tiene que ser un proceso deliberado, reflexivo y continuo, ¿sí? en el cual nos permita dar la posibilidad de renovarnos constantemente en nuestro quehacer docente, generar o reafirmar nuestro compromiso como docente y apropiarnos de un espíritu crítico. Cuando hablamos de la práctica educativa, tenemos que tener en cuenta de que nuestra práctica tiene que estar permeada por diferentes contextos, no solo la institución educativa, sino que también tenemos que tener en cuenta la sociedad, el entorno familiar de nuestros estudiantes, porque nosotros
tenemos que ver cuál es la intencionalidad educativa en los contenidos y en los materiales que construimos y enseñamos. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo, en términos de Ausubel, señala que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos previos de los estudiantes. Es decir, que nosotros como docentes tenemos que tomar los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes, tratar de resignificarlos y reconstruirlos para que ellos puedan obtener un aprendizaje nuevo. Y cuando hablamos de alfabetización digital, no estamos hablando ni más ni menos que el hecho de tener diferentes habilidades para poder analizar, organizar, entender y evaluar a nuestros estudiantes teniendo en cuenta la tecnología digital. En este sentido, vamos a considerar de que aquí tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, que son el diseño curricular de nuestra asignatura, en donde allí nosotros tenemos que definir no solo los contenidos, sino la secuencia didáctica que vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa, y dentro de esa secuencia didáctica, cuáles van a ser los diferentes recursos que utilizaremos. Esto teniendo en cuenta el para qué lo vamos a utilizar, el cómo lo vamos a utilizar, cuándo y en dónde. ¿Qué recursos tecnológicos tenemos a nuestro alcance, ya sea que elaboremos o que reusemos de materiales ya usados y teniendo en cuenta el ambiente de aprendizaje, es decir, la intencionalidad educativa que tiene nuestra institución? En este sentido, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de informática educativa y cuando incorporamos la informática educativa en nuestras aulas, tenemos que tener en cuenta que hay una intencionalidad pedagógica, tiene que haber un enfoque funcional y que nosotros como docentes tenemos que adquirir ciertas competencias para poder hacer uso de la informática. La informática educativa tiene diferentes bases. Se basa generalmente en herramientas informáticas que van a ser utilizadas para generar diferentes herramientas, diferentes recursos que puedan ser utilizados por nuestros estudiantes. Tener en cuenta que las computadoras son instrumentos que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestra impronta en el aula. Hacer uso de los diferentes software y aplicaciones, no solo educativos, sino aquellos comunes, en que luego de hacer un análisis y hacer una revisión podamos utilizarlo dentro de nuestra currícula y, por supuesto, adquirir conocimientos para la jerarquización nuestra como docente. Cuando nosotros hablamos de informática educativa, lo podemos ver desde tres aspectos. Aplicar la informática en la educación, que va a ser la capacidad nuestra como docentes. Aplicar la educación en informática, es decir, la capacidad que tienen que tenemos que tener en cuenta nuestros estudiantes. Y aplicar a la informática como una extensión de la inteligencia humana, teniendo en cuenta la tecnología de que disponemos. Nuestro desafío como docentes es realizar un uso racional y pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer educativo, teniendo en cuenta los que recién les comentaba. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Y cuándo lo vamos a implementar? Aquí tenemos que tener diferentes elementos. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros hay diferentes plataformas educativas y hay diferentes recursos y actividades que vamos a utilizar. Lo importante
es definir en qué momento vamos a utilizar las diferentes plataformas educativas, que hay plataformas gratuitas, plataformas que nos van a dar nuestra institución o plataformas pagas, y también cuáles son esas aplicaciones que podemos hacer uso en nuestro accionar docente. En este sentido, los voy a dejar con una frase y que dice: la esperanza está en lo desconocido y tenemos que nosotros ser quienes encendamos pequeños fuegos en la oscuridad. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que nuestro ser docente nos tiene que llevar a que constantemente mejoremos nuestra actividad en el aula. Muchas gracias.